La orquesta sinfónica se divide en tres grandes familias: las cuerdas, la percusión y los vientos. Dichos instrumentos, también conocidos como aerófonos, se dividen en dos grandes grupos: los aerófonos de bronce, como la trompeta, el corno, el trombón y la tuba, y los aerófonos de madera, como el oboe, el clarinete, el fagot y nuestra protagonista de hoy, la flauta. La flauta es el instrumento de viento más antiguo de la historia. Su sonido etéreo y brillante le permite sobresalir cómodamente dentro de la orquesta, por lo cual suele interpretar pasajes, voces principales y piezas solistas. En la actualidad podemos encontrar dos tipos de flautas: la directa o de pico, más conocida como flauta dulce, y la travesera o transversal, erróneamente conocida como flauta traversa. Pero esto no siempre fue así. Durante el Renacimiento, la flauta travesera no era tan común como la directa, pero algunos ensambles se empeñaban en utilizarla. En esa época, estas flautas estaban construidas en una sola pieza, eran cilíndricas y contaban con 6 orificios muy pequeños, los que producían un sonido muy pobre y un registro limitado. Con la llegada del periodo barroco, el cuerpo, hasta ahora de una sola pieza, fue realizado en 3 partes: cabeza, cuerpo y pie. A su vez, empezaron a escribirse los primeros conciertos para flauta y orquesta y las sonatas para flauta. Más tarde, con el clasicismo, la flauta directa desapareció y a la flauta travesera se le incorporaron llaves para lograr un registro más amplio y un sonido más brillante. Así, terminó de evolucionar hasta su formato actual, instalándose como un instrumento estable dentro de la orquesta. Tanto la flauta travesera como la directa constan de un tubo de madera o de metal con una serie de orificios y una boquilla. Vale la pena aclarar que si bien la gran mayoría de las flautas se fabrica de metal, se considera dentro de la familia de las maderas por su origen en este material. Bueno, ya que lo sabe todo, ¿no? ¿Se cree capaz de explicar cómo se produce el sonido en una flauta? Por supuesto. Esencialmente, la primera vibración se produce por el golpe del soplido contra el bisel de la embocadura. Esta vibración se distribuye por el tubo y provoca el clásico sonido. Por eso, cuando varía el tamaño de la flauta, varía el sonido. Lo mismo ocurre con los orificios. A propósito, los orificios están cubiertos por llaves. Las llaves circulares, donde van apoyados los dedos, y las planas, que son palancas y bisagras que activan otras llaves en otros orificios donde no llega ningún dedo. Según se vaya abriendo o cerrando las llaves, se alarga o se acorta la columna de aire en el interior del tubo, y esto es lo que produce las distintas notas musicales. Bueno, veo que tenemos todo bastante claro. Sin embargo, falta hablar de una llave. ¿Cuál? La de la puerta. Siempre lo mismo usted. La flauta travesera se sostiene casi paralela al suelo, a la derecha del ejecutante. El flautista sopla a través del borde afilado del bisel en el lado izquierdo del instrumento. Las notas más agudas se tocan con las llaves más cercanas a la embocadura y las más graves con las llaves ubicadas en el pie del instrumento. Para lograr una buena interpretación es fundamental controlar el aire y su velocidad.
ya que esto permite ampliar la paleta sonora del instrumento y mejorar su afinación. Protagonista de hoy, el oboe. Los aerófonos de doble lengüeta, como el oboe, son antiquísimos. Se encontraron restos de instrumentos similares en excavaciones arqueológicas en la antigua Mesopotamia, Egipto y Grecia. En la Europa de la Edad Media ya había varios instrumentos de madera como la bombarda, la dulzaina, la cornamusa, el cromorno y la chirimía, el antecedente más directo del oboe. En Francia ya había menciones a un instrumento al que llamaban hautbois, es decir, madera alta. En el Renacimiento, de aquel antiguo e inespecífico hautbois se arribó al oboe más o menos con el formato con el que lo conocemos hoy en día. El resto de los aerófonos de doble lengüeta, a partir de 1600, fueron desapareciendo gradualmente. Recién en las primeras décadas del siglo XVIII, el oboe comenzó a aparecer ocasionalmente dentro de la orquesta. La cancha de River, River y Boca, y ya de cabeza de Bolivia. Ahora sí. Como veníamos diciendo, el oboe fue sufriendo diferentes transformaciones con el correr de los años. Fue así que pasó de ser un instrumento de viento de 7 orificios a ser un instrumento de complejos mecanismos de hasta 45 llaves. No hay que olvidar que en otros momentos, en el barroco por ejemplo, se ensayaron otros tipos de oboe. El oboe d'amore, el oboe da caccia, que eran curvos. Me rindo, siga usted. ¿Cómo no? Para empezar, el oboe es un instrumento cónico. Como puede observar, este extremo, que es donde va la boca, es más angosto que el extremo opuesto. ¿Me sigue? El oboe es un instrumento de 2 lengüetas o cañas, que son piezas planas que se colocan enfrentadas y atadas con un hilo de nylon. Estas, a su vez, van en un cilindro que puede ser de metal o de madera que está rodeado de corcho. Ah, el pituto, dice usted. Se llama tudel, que a su vez va insertado en el tubo principal. El soplido y la presión de los labios hacen vibrar las lengüetas y esa vibración es la que produce el sonido. Las distintas notas se producen al obturar los diferentes orificios del oboe, lo que hace variar la longitud del tubo. Más corto el recorrido de la vibración, más agudo el sonido. Más largo, más grave.
¿Y las llaves? Sí, las llaves están porque no hay oboístas que tengan dedos de 20 centímetros, que es lo que hace falta para llegar a algunos de los orificios del oboe. Excelente. ¿Algo más? Sí. ¿Sabe cómo va el clásico? Porque lo estaba escuchando y alguien me cambió la radio. Sí. El clasicismo es un periodo que va desde 1760 a 1820. Espero haber despejado todas sus dudas. Hasta luego. Para sacarle un buen sonido al oboe, es importante mantener una postura física correcta. Para eso, los pies tienen que estar bien apoyados en el suelo. El oboe tiene que estar mirando hacia adelante, alejado de las rodillas y a unos 45 grados con respecto al cuerpo. Los hombros deben permanecer relajados, mientras que los codos tienen que mantenerse separados del cuerpo a unos 10 centímetros de distancia. La mano izquierda se coloca sobre la articulación superior y el dedo índice y medio cubren las dos primeras teclas que tienen agujeros, mientras que los dedos de la mano derecha obturan los orificios de la parte inferior del instrumento. Por último, queda soplar controlando la velocidad del aire y colocando los labios sobre las cañitas. El clarinete. De todos los instrumentos de madera, el clarinete es el más reciente. Su origen se encuentra en el chalumeau, un instrumento francés de inicios del 1600. El chalumeau, que era un instrumento de lengüeta simple de única pieza de madera con 7 agujeros, era mucho más habitual dentro de la música popular que de los ensambles barrocos. Fue Johann Christoph Denner quien, hacia 1700, buscando ampliar las posibilidades del chalumeau, le introdujo algunos detalles novedosos y así arribó al clarinete. Hacia 1780, el clarinete fue ingresando paulatinamente en los ensambles de música clásica. Fue Mozart quien, además de integrarlo en algunas de sus últimas obras orquestales, escribió algunas piezas de cámara para clarinete y cuerdas y el concierto para clarinete y orquesta en la mayor. Sin lugar a dudas, el más célebre de todos los tiempos. Hacia el 1800, el clarinete ya estaba definitivamente integrado a la orquesta sinfónica y fueron los compositores del romanticismo los que le dieron más participación, escribiendo obras que podían incluir hasta 3 o 4 clarinetes. Como todos los instrumentos de madera, el clarinete también se fue perfeccionando y fue a partir del siglo XIX cuando comenzó a fabricarse con más llaves, mejores técnicas y en diferentes tamaños: pícolo, soprano
alto y bajo. Esto permitió que el instrumento pudiera producir todos los sonidos de una escala, algo que hasta ese momento resultaba imposible. Shh. Boquilla. Boquilla. Barril. Barril. Cuerpo superior. Cuerpo superior. Cuerpo inferior. Cuerpo inferior. Campana. Campana. Lo felicito. Es un clarinete de lengüeta simple. Lengüeta simple. Sí, lengüeta simple que cuando vibra produce el sonido. ¿Y de qué madera está hecho? A 100% ébano. ¿Pero qué hace, hombre? Bueno, no se ponga así tampoco. Cierra la puerta cuando suba, ¿eh? Sí. Para tocar el clarinete, el ejecutante sella las comisuras de su boca alrededor de la boquilla para que el aire no se escape y produzca el sonido. El instrumento se coloca en un ángulo de 45 grados respecto al cuerpo. La mano izquierda acciona las llaves de la pieza superior y la mano derecha sostiene el clarinete y acciona las llaves ubicadas en la pieza inferior del instrumento. Y nuestro protagonista de hoy, el fagot. El origen del fagot es un bajón. En realidad es el bajón. Sí, se llamaba así. El dulcian, también conocido como bajón, era un instrumento del Renacimiento muy similar al fagot actual, pero mucho más básico. En definitiva, un bajón. El fagot comenzó a consolidarse dentro de la orquesta en el periodo barroco, en el que solo cumplía la función de sostener la línea más grave de la textura musical. Pero con el tiempo comenzaron a surgir autores que le otorgaron pasajes solistas en algunas de sus composiciones. Tal es el caso de Vivaldi, Telemann y ya más tarde, en el clasicismo, Haydn e incluso Mozart. Durante este periodo, el fagot logró un sonido más definido, se le sumaron nuevas llaves y comenzó a fabricarse con diferentes maderas. En el siglo XIX, el fagot alcanza su formato actual, con 17 llaves y grandes mejoras en su acústica. Es así como queda definitivamente consolidado dentro de la orquesta sinfónica. ¿A qué hora sale el barco? Discúlpeme, ¿qué es esto?
Ese es el contrafagot, el más grave de los aerófonos de madera. Esa es la intro del concierto para mano izquierda de Ravel. Muy buenos graves, muy bien. A propósito, ¿usted tendrá un fagot para mostrarme? Porque estaría necesitando que me explique cómo funciona. Mire, si usted se ceba unos matecitos, le explico todo. Trato hecho, señor. Vea, un auténtico fagot. Ay, qué belleza. Se compone de 6 partes. La doble caña, el tudel con su acodamiento, el cuerpo central tenor o brazo pequeño, la sección final o culata con su tope inferior, el cuerpo central bajo o brazo grande y la campana o pabellón. El oboe y el clarinete se construyen de ébano, pero el fagot normalmente de arce. Ah, mi abuelo. Mi abuelo era hincha del Arce, sí. ¿Hincha del arce? Sí, Arsenal de Sarandí. Mire, pero creo que por acá tengo una foto. Mire, acá está. ¿Este de acá abajo? Está bien, guarda. Siga. Las llaves se construyen de níquel o de plata. Estas son de plata. Finalmente, todas las partes del instrumento se encastran con corcho. Bárbaro, maravilloso. ¿Podría tocar un poquito a ver cómo suena? No. Bueno, clarísimo lo suyo, ¿eh? Un no es no. Así que hasta luego. Me voy. Para tocar el fagot es necesario mantener una buena postura, ya que se trata de un instrumento muy pesado. El instrumentista coloca sus labios sobre la doble caña y sopla entre ellas para producir el sonido original. El aire circula por el tudel hasta el tubo de madera y allí es donde el sonido adquiere su color y su intensidad. Con la mano izquierda se tocan las llaves superiores, mientras que la mano derecha se encarga de las inferiores. Vale aclarar que el fagot es el único instrumento donde los 10 dedos de la mano accionan llaves.